Atención, noticia de impacto mundial. Detienen al general Juan José Zúñiga, cabeza del intento del golpe de estado en Bolivia. Aquí estamos viendo las imágenes. Esta es una foto aquí, pero vamos a ver el video en detalle, ¿no? Vamos a escuchar aquí. Y vamos a hablar sobre los acontecimientos en Bolivia con Luis Varese. Él es periodista y analista político. Hola Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes que nada, preguntarle qué espera ahora al general Zúñiga tras su detención. Bueno, en un estado de democracia va para la cárcel. En otros estados, ni te cuento. Indudablemente el general Zúñiga llama la atención que haya intentado un golpe de estado con un fracaso tan rotundo y tan veloz. Será juzgado por los canales correspondientes. Es de esperar que la justicia civil tenga la voz cantante y no la militar, pero sus canales correspondientes son los que lo juzgarán. Y no solamente a él, sino todos los subordinados. A todos los subordinados de esta intentona. Es extraño, como digo, que se haya lanzado una aventura tan de tan corto aliento. Tan todo o nada. Vamos a hablar claro. Todo o nada aquí. Atención. Es difícil pensar que haya sido una decisión individual suya. Debe haber estado mal asesorado. Y yo creo que esto es un poco el fruto en primer lugar, de las divisiones dentro del MAS que abren esperanzas a la derecha de retomar el poder en Bolivia. Creo que principalmente, además, es el fruto de la estrategia diseñada por la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur, de retomar el control de los países que ellos consideran estratégicos y el control de la región. Nosotros estamos convencidos de que esta región debe ser la región de paz, como la denominó Chávez y la CELAC. Debe ser una región de paz. Y este intento de golpe, una vez más, nos demuestra que hay voluntades que van al margen de la voluntad popular. Lo que está ocurriendo ahora y lo que va a ocurrir con el general Juan José Zúñiga es, además de la condena histórica y de la condena de todos los países, etcétera, puede ser también un llamado de alerta o un intento fallido de la extrema derecha. Como digo, no creo que actúe solo el general. Ahí estamos viendo un buen análisis, porque está diciendo que no cree que haya sido solamente el general. Incluso de la extrema derecha y los halcones más radicales de los propios Estados Unidos. En ese marco es que tenemos que hacer el análisis y llama la atención realmente esta decisión de decir que va a liberar a la señora Áñez, y ella inmediatamente dice que no quiere ser liberada. ¿Cómo? Esto llama mucho la atención. Hay como que al parecer hubo un problema de comunicación aquí, ¿ah? ¿Cómo no va a querer ser liberada? O a lo mejor no quiere ser liberada así. Va a tener que ser un poco más largo, darnos un poco más de tiempo. Sí. Pero no dejemos de lado las contradicciones que existen en el propio imperio y su manejo. Es que no se puede sacar una conclusión ya. O sea, esto no es tan rápido. Han capturado a... Aquí tenemos las imágenes. Han detenido a Juan José Zúñiga. Vemos las imágenes aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está.
Ahí. Lo van trepando a la camioneta. De la policía. Despeje. Uy. Bueno, imágenes sin editar, ¿no? Imágenes sin editar. Y ahí vemos la imagen. Ahí ella está hablando por teléfono de sus condiciones, no sé. Ahí está, aquí está la juramentación del nuevo mandamás de las Fuerzas Armadas. Escuchemos. Juran por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos. Me llama la atención cómo señalan, hacen así. ¿Qué significará el símbolo así cuando hacen el... ¿Qué será eso? Un poco extraño. Yo pensé que iban a hacer así. Están haciendo así, con la mano así, pues. Un poco raro, ¿ah? Que alguien me explique, por favor. Desempeñar las funciones de General de División José Wilson Sánchez Velázquez, Comandante General del Ejército. General de División Aérea Gerardo Zavala Álvarez, Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana. Vicealmirante Hernán Wilson Guardia Ramírez, Comandante General de la Armada Boliviana. De la Armada, de la Marina y de la Fuerza Aérea. En estricto cumplimiento y respeto a la Constitución Política del Estado y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Estado plurinacional, respetando todas las etnias que hay dentro del país. Si así lo hace, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes resistentes, ahí se me pixelió. los premian, caso contrario, los castigan. Así mismo, Quedan posesionados como comandantes del mando militar de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas felicidades. Hicieron como así, como un besito a la cruz. Debe ser como a la cruz, pues debe ser como una cruz ahí. Tomado juramento, nuevas autoridades. Toma posesión entonces el nuevo alto mando militar de las Fuerzas Armadas tras el juramento que han realizado estos altos mandos militares. ¡Altos mandos, papá! Luis Arce. De esta forma, quien está a cargo del ejército es Wilson Sánchez. Por conclusión Nuevo. lógica, el general, el Bueno, ya quitaron a Zúñiga y metieron a Wilson. Ahí está, pues. Ahí está, ya tú lo viste en tu canal, You Know. ¿Qué tenemos aquí? Lucho no está solo, carajo. Lucho no está solo, carajo. Lucho no está solo. Ahí está la democracia. La democracia de... Bueno, esta es la noticia. Y obviamente aquí en Panamá ya tenemos reacciones. Escuchemos a nuestra canciller. Todavía ya se va. Panamá como país que se conduce bajo un apego irrestricto a los principios democráticos expresa su más grande preocupación ante los acontecimientos que trascienden en el hermano pueblo de Bolivia y se mantiene muy atento al desarrollo de los mismos. Ahí están las palabras de nuestra canciller hasta el domingo. Yanaina Tehuaney Mencomo, que ya se va. Gracias a Dios, que descanse ya. Y escuchamos aquí las palabras, bueno, no escuchamos nada, vemos las palabras aquí del presidente Laurentino Cortizo Cohen, que dice, solidaridad total con Luis Arce como mandatario legítimo del Estado Plurinacional de Bolivia, tras intento de golpe de Estado. Hacemos votos por el respeto y la defensa de las instituciones democráticas a fin de que se preserve el Estado de Derecho y el restablecimiento del orden en el país, escribió Cortizo en su cuenta de X. Ahí están las palabras, como era de esperarse. Todos los países de Latinoamérica y todos los que somos miembros de la CELAC teníamos que manifestarnos en total repudio ante este acto totalmente arbitrario, inconstitucional, no democrático. Y aquí está nuestra reacción también en el canal You Know, que obviamente podemos estar a favor, en contra, de acuerdo o en desacuerdo con X o Y político o gobierno, ¿verdad? Claro que sí, podemos, pero la vía
correcta debe ser para derrocarlo, para quitarlo, para poner otro, a través del derecho universal al sufragio en democracia. La democracia debe prevalecer. Nada de golpes de Estado. Jamás apoyaré, y más nosotros los panameños, ¿verdad? Podemos apoyar algo como esto, que vivimos en carne propia. Nuestros padres, nuestros abuelos vivieron los horribles tiempos de la dictadura de Omar Torrijos y la dictadura de Manuel Antonio Noriega. Gracias a Dios eso pasó a la historia y ojalá nunca se vuelva a repetir esos episodios tristes y nefastos para nuestro país. Así que un abrazo a toda mi gente de Bolivia, de parte del You Know también, que también ve mis videos, y como siempre digo, You Know, bra.